la mesa redonda que tuvimos en el Ateneo, se habló de que en gran medida la casa de Canales, su casa, que era su biblioteca, su casa era una gran biblioteca, era una especie de, digamos, reflejo de lo que es lo que podía ser la visión de una persona, una persona culta del mundo actual. Pero él dominaba perfectamente esa cultura del mundo actual, pero también de la antigua. Era un gran conocedor de la cultura clásica y eso se manifiesta en su poesía, en la deriva fundamentalmente culturalista que tiene su obra. Una deriva culturalista que, por cierto, no hacía matar ese culturalismo, era tan asumido, estaba tan insertado en su propio ser que no hacía, digamos, no emborronaba para nada ni alejaba lo que es el discurso poético en sí mismo. Canales es un poeta de una cultura enorme, muy profunda, pero aparentemente, digamos, es una cultura que está como cimentando su poesía, pero lo que es la textualidad de sus versos no lo hace especialmente difícil, no es especialmente, salvo en algunos libros que es un poco más barroco, no lo hace especialmente complicado. Quiero decir que es un poeta al que hay que acercarse, pues como, digamos, como quien se acerca a un sabio, pero un sabio que no te va a dar el tostón de las oscuridades, de las claridades y del acercamiento a la vida. Yo he escrito esta conferencia y voy a leerla porque yo tengo una cierta tendencia a la explanatio. Y entonces, puesto que ya vamos un poco con retraso, no quiero esto darle aquí y se acabó, ¿no? No quiero que se alargue esto mucho más. Y digo yo aquí que yo he titulado esta conferencia Vida y Cultura en la poesía de Alfonso Canales, referencias musicales y pictóricas. Y tal vez convenga hacer unas matizaciones previas. Una de esas matizaciones es de orden terminológico y tiene que ver con el título Vida y Cultura en la poesía de Fuere. La cuestión está en si es dado disociar ambos conceptos, vida y cultura, como parece que el título sugiere. Como sabemos, mucho se ha escrito sobre la pertinencia o no de tal disociación y sobre la definición y redefinición del concepto de cultura. Grandísimos intelectuales de nuestro tiempo, como T.S. Eliot o George Steiner, lo hicieron. Y en ámbito más cercano al nuestro, parte del pensamiento de ambos, el pensamiento de Eliot y el pensamiento de Steiner, y de otros como Lipovetsky o Baudrillard, fue tomado hace solo unos años por Mario Vargas Llosa en su crítico ensayo La civilización del espectáculo. El sentido con el que empleo aquí el término cultura no es el de carácter antropológico, sino según el cual, si fuese de carácter antropológico, según el cual abarcaría todas las manifestaciones que derivan de la vida del ser humano en sociedad, con lo cual tendría escaso sentido, lógicamente, la disociación de la que hablé, sino que está empleado este término en la conferencia en el sentido de la tradición a la que apela el mencionado ensayo de Vargas Llosa, coincidente, por cierto, con lo expuesto por Manuel Casado Velarde en su libro Lenguaje y Cultura, donde reserva tal término, cultura, para referirse, y cito, a aquellas actividades creadoras del espíritu cuyos resultados no son materiales o en que lo material no es predominante. Postura, por cierto, claramente en la línea del gran lingüista Eugenio Coserio en su libro El hombre y su lenguaje. La segunda matización es en parte de orden personal y tiene que ver con mi descubrimiento del poeta Alfonso Canales y mi admiración por su poesía. Se trata de una ocasión anecdótica que he recordado otras veces al hilo de los diversos trabajos que he realizado sobre su obra. Por ejemplo, lo recordé ayer en el Ateneo. He realizado varios trabajos sobre su obra y casi siempre he recordado esa anécdota. Y entre esos trabajos, los que recuerdo ahora, por ejemplo, en primer lugar, el que en 2005 me encargó la Fundación José Manuel Lara, en Sevilla, del grupo editorial Planeta. La Fundación Lara le propuso al poeta, Canales, publicar una amplia antología de su obra. Canales sugirió que fuese yo quien se encargara de llevarla a cabo,
Para mí, desde luego, fue un gozoso honor y así en 2006 se editó la antología Ocasión de Vida. Con motivo de la presentación de ese volumen, se hizo un acto en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento y se llevó a cabo un homenaje que se me encargó coordinar, en el que intervinieron, entre otros, Pablo García Baena, Manuel Alcántara, María Victoria Atencia, José Infante, José Manuel Cabra de Luna o Antonio Garrido. Las actas de aquella jornada fueron editadas en las publicaciones de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo por el académico y pintor José Manuel Cuenca Mendoza, que, como saben, firmaba y firma con el seudónimo de Pepe Bornoy, y por mí mismo. Pero vayamos a aquella ocasión anecdótica a la que antes me refería. A mí, con Alfonso Canales, me pasó lo mismo que sucede con el acercamiento que el lector va teniendo a los personajes de Galdós. Primero vino el conocimiento de su voz, la palabra, después el de su persona. A finales de los años 60, como tantos adolescentes malagueños de entonces, yo era alumno del único instituto de enseñanza media masculino de la ciudad, el de Nuestra Señora de la Victoria, que está en Martiricos. Un día, una profesora de literatura, que era toda una institución en Málaga, la inolvidable doña Elena Villamana, decidió hablarle a un muy reducido grupo de alumnos que ella estimaba de algo que estaba fuera de programa, los últimos nombres de la literatura española. Y fue entonces cuando supimos que uno de los más destacados poetas españoles del momento era malagueño y vivía en Málaga. Naturalmente, picado como estaba yo ya entonces por esa abeja insistente de la poesía, me lancé de inmediato en busca de Aminadab. Ese libro sobre el demonio, doña Elena sabía suministrar las dosis justas de morbo para despertar las curiosidades juveniles. Ese libro, digo, sobre el demonio, que hacía unos años había obtenido el Premio Nacional de Poesía. No encontré a Aminadab aquella tarde, pero sí estaba en la librería Ibérica, la histórica librería de Calle Nueva, hoy es la Casa del Libro, cuyo propietario en tiempos había sido el novelista y académico González Anaya. Estaba, digo, otro libro de Canales, allí estaba Port Royal, que acababa de salir por entonces. ¿Comprendí yo entonces aquel libro Port Royal en toda la complejidad y la intensidad que tiene? Seguramente no. Para empezar, recuerdo que el propio título Port Royal fue el primer enigma que me llevó a las enciclopedias. Pero yo creo que marcan sin duda las lecturas adolescentes. Y a mí, con independencia de posibles precarias comprensiones, me fascinó aquel libro de poemas marcado por las horas. Un libro ordenado con precisión de cronómetro, no solo en los subtítulos de cada composición, el encuentro 4 de la tarde, el claro 6 de la tarde, la vuelta 8 de la tarde, sino también en la solidez medida del conjunto. El caso es que aquel libro profundo y serio me llevó a otros y di con Cuenta y Razón, que se había publicado en la colección Adonais años antes, en el 62, y aprendí allí cómo un objeto cualquiera, por ejemplo, un tapón de cerveza olvidado en la playa, puede, por voluntad simbólica, convertirse en astro, en doblón de alegría, en puño de luz, en refulgente crin de fuego. Y supe que nada es desechable para la poesía, porque también un tapón de cerveza abandonado puede cambiar el curso de las horas. En fin, luego, más adelante, me fue llegando la voz de Canales en, por fin, Aminadab, deslumbrante, y en Requiem andaluz, con la búsqueda de aquel retrato lleno de flores oxidadas, y en El canto de la tierra, con aquella dedicatoria realmente memorable al conde Drácula, quien tenía la precaución de viajar siempre con un ataúd en el que había depositado tierra natal a fin de asegurarse la vuelta al origen. Pero para entonces, a esas alturas de la novela, como sucede con los personajes de Galdós, ya había unido yo aquella voz a la persona concreta de Canales, a quien había visto presentar en conferencia a Miguel Ángel Asturias, poco después
de que el novelista guatemalteco hubiese sido galardonado con el premio Nobel, al historiador del arte Enrique Lafuente Ferrari, a Camilo José Cela, la persona a la que por fin saludé tímidamente en un acto con motivo del premio Nobel a Neruda, acto organizado precisamente por la severa y siempre cariñosa doña Elena Villamana, que había sido, ya saben, la que había prendido la mecha algo antes, aquella mañana en Martiricos. Desde entonces, como ya dije, he frecuentado la poesía de Canales, además de para leerla y disfrutarla, para trabajar sobre ella desde distintos puntos de vista. Hoy lo haremos desde esa vinculación vida y cultura que anuncia el título de esta conferencia. Como sabemos, Alfonso Canales Pérez Brián es el nombre completo, que vivió entre 1923 y 2010, es sin duda, según mi criterio y el criterio de muchos, uno de los poetas fundamentales de la llamada segunda generación española de posguerra. Obtuvo el Premio Nacional de Poesía de 1965 por el libro Aminadad y el Premio Nacional de la Crítica en 1972 por Requiem andaluz. Junto a estos libros, otros como El Candado, por Bayal, Gran Fuga, El Año Sabático, El Canto de la Tierra, El Puerto, Glosa, Ocasiones y Réplicas, constituyen los pilares de una obra excepcional, hecha al margen de modas y, sobre todo, lingüísticamente impecable. En su poesía, los elementos culturales se funden con los vitales de forma totalmente natural, sin impostación. Dice él, soy de los que creen que un poeta no puede ni debe librarse de sus lecturas, que constituyen vivencias tan incitantes como aquellas otras nacidas en el personal ejercicio del vivir. O sea, la experiencia literaria como si fuera una fusión con la experiencia vital. El culturalismo, por tanto, concebido como una forma natural de expresión, la experiencia y aún como grado de honestidad, porque para él un poeta consciente es siempre en mayor o menor grado culturalista y no podría cometer mayor falsedad que la de intentar disimularlo, pretendiendo que los lectores lo juzguen como un creador que parte de la nada, un ser superior que de la manga extrae su propio mundo falto de genealogía. A él le gustaba escarbar en esa genealogía cultural suya. En el desarrollo de la poesía española es decisivo el momento en que Alfonso Canales publica Aminadad, con la prestigiosa colección de libros, de la revista de Occidente. Estamos en 1965. Todavía no se ha publicado Arde el mar, del poeta catalán Pere Gimferrer, libro y poeta que, como es sabido, se toman como punto de partida de la llamada poesía novísima española. El libro de Gimferrer aparece al año siguiente, en 1966, y todavía, cuando sale El Aminadad de Alfonso Canales, faltaban 5 años para que en 1970 se publicara la conocida y polémica antología de José María Castellet, 9 novísimos poetas españoles. Es decir, Canales se había adelantado un lustro, como también se adelantaron, por cierto, los poetas cordobeses de la revista Cántico, a los nuevos modos del culturalismo. No es de extrañar por eso que a raíz de un libro tan fuertemente cargado de referencias culturales como Aminadad, Canales atrajera la atención de los por entonces jóvenes poetas españoles de la llamada generación de los novísimos venecianos o generación del 70. Y así escribieron artículos elogiosos sobre la poesía del malagueño jóvenes poetas como el Pere Gimferrer, Marcos Ricardo Barnatán, Jaime Siles, José Infante o Guillermo Carnero, que llegó a titular el suyo del siguiente modo: Alfonso Canales, milagro de una generación sin suerte en la historia de nuestra poesía. Realmente fue un milagro en ese sentido, porque lo anterior a Canales era diametralmente opuesto a lo que hizo él y a lo que después se hizo en la poesía española. Y no es que Aminadad fuese el primer libro de Canales, con esa presencia de lo cultural mezclado, o mejor, trenzado con la vida o con lo vital. Eso es algo que está en él desde el principio.
en lo que él mismo llamó su prehistoria, a la que pertenecen 2 cuadernos. El primero, 5 sonetos de color y 1 negro, de 1943. Breve cancionero de amor juvenil, que sigue la estela de los sonetos de amor por un amor indiferente, por un autor indiferente de Muñoz Rojas, aparecidos un año antes. La relación de Canales con Muñoz Rojas, al que consideraba su maestro, fue decisiva en su formación. Estos iniciales poemas del jovencísimo Canales responden a una estética que está entre lo parnasiano y lo simbolista, no ya por referencias más o menos externas, como por ejemplo al soneto Correspondencias de Baudelaire o Vocales de Rimbaud, sino por similitud de tono con, por ejemplo, Albert Samin, al que él, por cierto, tradujo, o Jean Maugeat, e incluso antes con los esmaltes y camafeos de Teófilo Gautier, todo lo cual había llegado al ámbito de lo hispánico, como sabemos, a través del modernismo. Este primer cuaderno de Canales, estos 5 sonetos de color, etc., está claramente concebido casi a la manera de ejercicio de estilo, sobre todo sobre modelos de la tradición hispánica, admirados por el joven escritor, de tal forma que en cada uno de los sonetos se recrea el imaginario correspondiente a una serie de poetas españoles, relacionándolos muy a la estética simbolista, que trataba de asociar sensaciones literarias y pictóricas, sobre todo de carácter cromático. Así, el dedicado a Góngora se titula Rojo, amarillo el dedicado a Fray Luis de León, verde a Garcilaso, azul a Rubén Darío. Ya ven que en cada uno de estos colores hay un guiño, por alguna razón, al poeta al que está homenajeando. Azul a Rubén Darío, violeta a Juan Ramón Jiménez y negro a Espronceda. O sea, la presencia de lo sinestésico, la relación conceptual de la palabra con sensaciones rítmicas y cromáticas está ya presente en ese inicial y juvenil cuaderno de Alfonso Canales, que tenía entonces 20 años. También el siguiente cuaderno, Las musas en festín, sonetos para pocos, de 1950, participa del homenaje a la tradición, en este caso a los poetas satíricos castellanos del siglo XVII. El hecho de que por estas mismas fechas Muñoz Rojas y Canales hubieran preparado para la colección A quien conmigo va, que ellos fundaron, la edición de El festín de las musas del barroco malagueño Juan de Obando y Santarém, no parece que sea ajeno al tono satírico y a la forma culterana de los 9 sonetos que componen el breve libro con título de cada una de las musas a las que están dedicadas a las bellas artes, por tanto, en general. Y emplea esos sonetos para criticar muy... En este cuadernito sí es un poco oscuro y gongorino en el sentido culterano y gongorino de Don Luis, sí es un poquito gongorino Canales, difícil. Bueno, pues tanto en estos 2 cuadernos iniciales como en los primeros libros que siguen, los que pueden considerarse los libros de su primera etapa, las referencias culturales son sobre todo de carácter literario. Será más adelante cuando estas referencias se amplíen, y digo se amplíen porque las literarias van a estar siempre presentes y además en alto grado. En fin, se amplíen, digo, a las plásticas y a las musicales, incluso a las cinematográficas, aunque estas referencias se manifiestan de distintas formas y con distinto peso en su obra. Así, las pictóricas y cinematográficas, y en parte algunas de las musicales, se engastan, se incrustan en sus poemas como referencia puntual que acompaña a algunos de los asuntos que en el poema se van tratando. Pero por lo general, esas referencias, tanto pictóricas como cinematográficas, por ejemplo, y algunas de las musicales, no afectan a la forma sustantiva del poema. En cambio, o sea, no son una éfrasis, la palabra éfrasis sale por 3 veces sobre esta tarde, ¿verdad? No tienen un carácter de éfrasis o de glosa de un cuadro, ni forman parte de él en cuanto a un protagonismo en el tema del poema en cuestión, el poema del que se está tratando. Sin embargo, otro es el caso de algunas de las referencias musicales, no de todas, pero sí algunas,
que sí tienen un claro carácter sustantivo y estructurador del texto. Por ejemplo, en el caso, como veremos, de obras como Gran Fuga, Requiem andaluz y Momento musical. Pero ya hablaremos de todo esto. Sigamos ahora, después de aquellos dos cuadernos iniciales de prehistoria, con la trayectoria de su obra. En el 50 se publica su primer libro extenso, Sobre las horas. Las referencias culturales apuntan en este caso, por una parte, a la tradición barroca hispánica, especialmente a Quevedo, y al clásico Fugit irreparable Tempus, que figura en la viñeta, no sé si se verá bien, en la viñeta que está en la cubierta del libro, figura ese lema tan clásico, ¿verdad? Y por otra parte, también la referencia al existencialismo, referencia literaria sobre todo. Aunque será más adelante, en el verano de 1952, cuando Canales viaje a Francia para hacer un curso de lengua y literatura francesa en la Sorbona y conocer los círculos existencialistas, incluido el conocimiento personal de Jean-Paul Sartre. Ya desde entonces, ya de fines de los 40, había frecuentado la lectura del propio Sartre o Heidegger. También presente en este libro un sentir de la naturaleza heredado de un barroco antequerano como Pedro Espinosa. Decía Canales que 1956, año de la aparición, dice el año de la aparición de mi libro El Cantado, es con propiedad mi año 1. De la misma opinión era el que fue su gran crítico y el que hizo la primera tesis sobre la poesía de Canales, Enrique Molina Campos, que era amigo y colega suyo en las labores de la revista Caracola. En fin, en el título de este nuevo libro se mezcla el candado, se mezclan la realidad y el símbolo. Dice Canales, pasé la niñez en un trozo de costa mediterránea conocido por el topónimo El Candado. El nombre era de por sí sugerente y traté de forzar el candado que cerraba mis años más lúcidos, escarbando en mis recuerdos infantiles. Una recuperación, pues, del mundo de la infancia con elementos de la imaginería simbolista muy en la línea del Machado de Soledades, Galerías y otros poemas. En la recreación de ese espacio-tiempo predomina lo narrativo porque lo que pretende es la ordenación de los recuerdos, tratar de establecer una lógica en la recuperación de esos recuerdos ante el torrente de las imágenes que le van llegando. Los dos libros siguientes, Cuestiones naturales y Cuenta y razón, son de 1961 y 62. Forman parte, tanto por el mundo al que atienden como por la forma expresiva, forman parte, digo, del ciclo abierto con Sobre las horas. Tiempo y muerte son los temas dominantes en los 12 sonetos de Cuestiones naturales, en cuya edición hay aquí una expresa referencia a lo literario y a lo plástico. Quiso el autor que estuvieran las reproducciones de 3 láminas de su propia biblioteca, que es una biblioteca impresionante. Pues digo, que estuvieran 3 láminas de uno de los apéndices, el titulado De Púrpura, de la obra del naturalista Fabio Colonna, obra titulada Éfrasis, y va 4 veces, Éfrasis altera, que se publicó en Roma en 1616, en que el propio Colonna fue el que hizo las ilustraciones, y él quiso que esas 3 láminas estuvieran presentes en esta obra, Cuestiones naturales, como homenaje también a un naturalista que era miembro de la Academia del Lincei de Nápoles. Por su parte, Cuenta y razón, libro un tanto misceláneo, reúne poemas diversos que conectan sobre todo con las preocupaciones existenciales y religiosas. Es clara la sintonía con el Alexandre de Historia del Corazón, la parte, la época de Alexandre más cercana, cuando Alexandre pasa de lo que él llamó del yo al nosotros, pues hay una cierta, digamos, sintonía con ese Alexandre de Historia del Corazón y especialmente del Damaso Alonso de Hijos de la Ira. Libros, no tengo tiempo para entenderme, que para Canales fueron fundamentales en su formación también. En un par de ocasiones, en los poemas de Cuenta y razón, Razón de amor y Voces en el Partal,
en alusión a los jardines de la Alhambra, aparecen referencias musicales que apuntan a lo sinestésico y a lo coral en versos como, por ejemplo, no sé cómo poner música a la música, cómo dar olor al jazmín, color al sol que se hunde por la tarde. Los cipreses hoy se llenan de canto, ráfagas de cánticos que siembran leves murmullos. Las voces llegan al límite del cielo. Parece como la oda de Fray Luis a León, que la música se eleva. Las voces llegan al límite del cielo, riegan constelaciones, tropiezan con las puertas de Dios. Son leves referencias musicales muy engastadas en lo clásico. En cada cosa que escribe Canales, digamos, cada palabra está muy medida, muy pesada, está allí porque tiene que estar allí, y si uno profundiza siempre hay algún guiño a la tradición. Si estos dos libros que digo, Cuenta y Razón y de Cuestiones Naturales, cierran una etapa que puede ser considerada como su primera etapa, con Aminadab se abre otra que, aunque con matizaciones en el acercamiento al mundo y con una mayor solidez expresiva, no supone una ruptura con lo anterior, porque la poesía de Canales, de una gran coherencia de mundo y de palabra, en esa poesía todo se va trenzando de tal manera que es posible establecer relaciones entre libros que a veces solo están distantes en lo temporal, no en el imaginario en el que se sustenta. Aminadab es un libro sobre el demonio y sobre el mal, pero de ningún modo es un libro moralista. El propio poeta explica el porqué de ese título. Dice: llamé Aminadab al protagonista del poema porque este nombre figura en la Biblia Vulgata, en el Cantar de los Cantares, por obra de una corrupción de la palabra divina. No es cuestión de entrar ahora en, digamos, en la cuestión etimológica y sobre todo en la cuestión terminológica de lo que pasa en la Vulgata con esa palabra. Bien, pues dice que es una corrupción que está en la Vulgata y que incluso llegó a engañar a San Juan de la Cruz. Entre todos los nombres que le han dado al enemigo íntimo, ninguno juzgué tan propio como este. Es más, después yo recuerdo perfectamente que él comentaba que cuando la gente citaba su libro Aminadab, a veces había erratas en las monedas centrales. Dice, pero esas erratas no son erratas de la máquina ni de la escrita, esos son erratas del demonio. En cierto modo, hay en el libro una búsqueda de ese enemigo íntimo, porque, dice, es un personaje, dice él, con el que fácilmente se encariñan los poetas, sobre todo si su formación religiosa es latina, como fuera suya. El sentido último de esa búsqueda se revela en el primer poema del libro: llegar a Dios incluso a través del conocimiento de su contrario, como está la hoja que tiene su haz y su en vez. Por varias razones, es Aminadab un libro singularísimo en el momento de su aparición. Por una parte, la poesía española iba por caminos muy distintos a los que temática y formalmente aquí encontramos. El tema del diablo, un libro entero dedicado a él, no es común en un tiempo en el que la mirada poética se dirige por lo general a lo cotidiano y al entorno social inmediato. La mirada de Canales, bastante ajena, como hemos dicho, a modas, se dirige una vez más hacia las preocupaciones que ya estaban en buena parte de su obra anterior, como es el caso del existencialismo de corte religioso que está prácticamente desde el principio. Dice Canales: he sido calificado con frecuencia como poeta religioso y, si me apuran, me jacto de serlo. La religión, no necesariamente el formalismo convencional y confesional, es la más alta de las incitaciones humanas. La religiosidad de este libro bascula entre la identificación de Aminadab con el mal y todo lo negativo, y por otra parte una cierta atracción hacia su rebeldía contra Dios y hacia su propuesta de endiosamiento del hombre. No deja de ser significativo que los versos finales del libro sean estos en que se contrapone a los dos arcángeles, el arcángel Miguel, fiel a Dios, y el arcángel Luzbel, el rebelde, luego Lucifer. Dicen los versos a los que me refería:
lo que sigue. Y cuando el fiel hermano Miguel, con trueno y rabia, interrogaba a todo lo creado diciendo, ¿quién como Dios? Él, Luzbel, quiso levantar una nube de polvo que llevara su grito a lo celeste y profería, el hombre, el hombre, el hombre, el hombre, el hombre. El deseamiento de lo humano. Como hemos dicho, una de las singularidades de Aminadab está en su alta carga culturalista, antes de que el culturalismo se fijara como nueva moda. El culturalismo en Canales tiene la base sólida del abundantísimo caudal de sus lecturas. Con toda propiedad puede decirse que la espléndida biblioteca que poseyó y que ocupaba toda su casa constituía su entorno inmediato. Una biblioteca que, como saben, la profesora Molina lo ha dicho en más de una ocasión y lo habrá dicho, él cedió a la Universidad de Málaga y está ubicada en la biblioteca en el Ejido, en la biblioteca de la Facultad de Bellas Artes y de Arquitectura, y que es un lujo visitar. No es, pues, el de Canales un culturalismo epidérmico o impostado, sino expresión natural de un mundo asumido, o sea, fusión cultura-vida. He aquí sus consideraciones al respecto. Soy de los que creen que un poeta no puede ni debe librarse de sus lecturas. Todo estriba en que las lecturas hayan experimentado el metabolismo necesario para incorporarse a la vida del poeta, llegando a formar parte de sus tejidos mentales. En gran medida, el mismo carácter de culturalismo plenamente asumido y de búsqueda en la conflictiva relación con lo divino tiene un libro fundamental en su trayectoria como Port-Royal. Se diría que en este libro poema, dividido en 15 cantos, el autor se propone ajustar mediante la escritura cuentas pendientes desde el pasado de su infancia. Lo vivencial y lo cultural aprendido y aprehendido están en la base de este gran poema desencadenado por un hecho concreto, la visita a la abadía jansenista por Royal de Champs, en las cercanías de París, convento que fue cisterciense femenino, situado, como digo, cerca de la capital. Pero, en realidad, junto a eso, esa formación jesuítica de su infancia en el malagueño Colegio de San Istaldas del Palo y su lectura de Saint-Beuve sobre aquel conflicto religioso del jansenismo del siglo XVII es lo que le está sirviendo de base a ese poema realmente culto, profundo a la vez y en algunos casos sí algo difícil. La indagación en aquel episodio histórico de los jansenistas es en realidad la indagación en su propia lucha interior, en el sentimiento religioso, algo que ya estaba, como ya hemos visto, en Aminadab y cuyo desarrollo poético ya se anunciaba bastante antes, en el Candado, que recreaba parte de su juventud e infancia. El conflicto planteado en Port-Royal es el de la búsqueda de un camino para el enfrentamiento entre una religiosidad severamente entendida y, por otra parte, la tendencia a la sensualidad. Lo que Canales ha llamado mi catolicismo meridional. Es el conflicto entre la tristeza derivada de esas severidades del jansenismo y la alegría de lo vital. El contraste entre los primeros y los últimos versos del libro es muy elocuente, no solo en la relación con la naturaleza de esa lucha, sino también en relación con el sentido en el que la lucha se resuelve. En principio, en los primeros versos del primero de los cantos, primeros versos del libro, por tanto, está la tristeza de Dios. ¿Es así, Señor, tu tristeza? ¿Es así tu descontento con los hombres? Y sin embargo, al final, en el cierre del libro, la transgresión de la norma de no comer del fruto prohibido, del fruto del árbol del bien y del mal, del fruto de la sabiduría, pues ese conflicto no provoca la ira divina, sino su complicidad y su alegría. He entrado en otro jardín. Está prohibido pisar sobre la manta del césped, pero piso,
Y tú, ese tú está con mayúsculas, está dirigiéndose a Dios, y tú te ríes y me ves altivo llegar hasta este árbol cuyos frutos seguro no se comen, mas yo los he mordido y me tiendo y aguardo y lo sé todo y no me odias. ¿Es así, Señor, tu alegría? Las referencias culturales de orden literario y sobre todo religiosas y teológicas son abundantísimas. De hecho, la única de carácter plástico musical que aparece en el canto quinto de ese gran poema que es Port Royal, el canto quinto que se titula La Espina, que también merecería un comentario por qué la espina, porque la espina tiene un significado especial y un hecho especial dentro de la historia del jansenismo, pero no puedo retenerlo. Entonces, en el canto quinto se llama La Espina, 12 de la noche, y que tiene que ver con el hecho de que en aquellas ruinas de la antigua, digamos, la referencia cultural que aparece, tiene que ver con el hecho de que en aquellas ruinas de la antigua abadía no lucen ya los dorados retablos sacros y no suena ya la música sacra sabiamente mezclada, es decir, polifónica, de los músicos renacentistas Orlando Di Lasso y Giovanni Pierluigi de Palestrina. Dicen los versos: se han caído los dorados retablos y las voces sabiamente mezcladas de Orlando y Palestrina. Es una referencia, digamos, del penar por lo que fue lo anterior a, digamos, a los rigores del jansenismo. En Aminadad y Port Royal se han consolidado el mundo poético, también en lo expresivo de Alfonso Canales. En los libros que siguen, el poeta básicamente insistirá con gran maestría en el desvelado de distintas parcelas de ese mundo personalísimo y cultísimo que nunca ha querido contagiarse de otras voces del momento que lo distrajeran de la suya. Eso era muy suyo, Canales, incluso en lo personal. Sobre el valor positivo de la insistencia en la voz, referido aquí al lenguaje, Canales ha sido muy explícito. Solo a fuerza de dar golpes en el mismo clavo es posible profundizar salvo que el clavo se tuerza. Para un poeta se tuerce el clavo cuando los golpes se dan con el socorrido martillo de la palabrería inservible. El instrumento es tan capital como la materia. El instrumento, el lenguaje, es tan capital como la materia. Esa es la búsqueda en el poema. Es tan capital como la materia sobre la que se trabaja. Y el instrumento del poeta es el lenguaje. La existencia, no obstante, no ha anulado la exposición en nuevas líneas que tienen que ver con lo inmediato cercano de su mundo, pero nunca desmadejadas de la coherencia de sus planteamientos. En 1970, después de Port Royal, aparecen dos nuevas entregas de Alfonso Canales: Gran Fuga y Reales Sitios. Hago, sin embargo, un alto en la descripción de esta trayectoria para dar cuenta de una actividad relacionada con la pintura y en general con las artes plásticas que inició por entonces Alfonso Canales, una actividad importantísima para la ciudad. A finales de la década de los años 60, fue nombrado director de la sala de exposiciones de la Caja de Ahorros y Préstamos de Antequera, sala instalada entre la calle Don Manuel Pérez Brián y la Plaza de las Flores. Es una calle de calle Alio con la Plaza de las Flores. La labor llevada a cabo en esta sala fue importantísima para el mundo del arte en Málaga. La exposición inaugural fue en diciembre de 1968, con obra del pintor antequerano Cristóbal Toral, que por entonces empezaba a ser ya una figura de proyección nacional. Esa fue la primera exposición. Estamos en diciembre del 68. Y la segunda muestra, un mes después, en enero de 1969, una colectiva titulada Salón de Independientes, que reunía obras de 8 jóvenes artistas como Elena Laverón, ya son personas que tienen casi 80 años todos, o han muerto. Elena Laverón, Paco Moreno, Eugenio Chicano, Pepe Bornoy, Rodrigo Vivar, Manolo Morales, José Gridley y Antonio López Muñoz, pintores y escultores. Por lo general,
Él escribía el texto de los correspondientes folletos de esa exposición. En el mencionado al Salón de Independientes escribió: «He aquí un grupo de artistas que trabajan en Málaga sin más denominador común que el de su propia independencia, sin otro programa compartido que no sea el de la fidelidad a sí mismos». Después habla de que habrá otros salones sucesivos, etc. Con la asesoría de Canales, por aquellas salas pasaron entonces, y en las siguientes 2 décadas, tuvo Canales más de 30 años en estas labores, gran parte de los artistas emergentes y otros ya consolidados de Málaga. Por ejemplo, Gabriel Alberca, Enrique Brisma, Francisco Peinado, podemos ir pasando, Peinado, Damaso Ruano, Pepe Bornoy, Jorge Linder, Stefan von Reisig, y los entonces jovencísimos Lope Martínez Alario, que fue beca Picasso, siendo muy joven, y José María Prieto. Y no solo se prestó atención a artistas locales, porque por aquellas salas pasaron, por ejemplo, exposiciones de obra gráfica internacional, exposiciones de arte pop, dibujos de Chumi Chume y Mingote, la colectiva de 7 pintores de Valladolid, una expresión que le llegó por su complicidad, amistad, etcétera, con el poeta visual, por cierto, Francisco Pino, Francisco Pino, grabados de los alemanes Jansen y Wunderlich, y también de Astro, Hamilton Astro, el autor de la escultura de Inga Virol que está en los jardines de Alcazabilla y que entonces estaba por Málaga. O también, por ejemplo, de Viola, gran Manuel Viola en aquel momento muy en boga, o de Julio Caro Baroja. En relación con la pintura malagueña, esta relación con la pintura malagueña no la tuvo solamente con la dirección de aquellas salas, sino también por los numerosos textos para catálogos y folletos que escribió para exposiciones en otras galerías malagueñas de artistas, como por ejemplo la de los pintores naif Manuel Blasco, que era primo de Picasso, y María Pepa Estrada, la madre de Rafael Pérez Estrada, la exposición homenaje a Alfonso de la Torre, el texto escrito para la toma de posición de Revillo de Toro como académico de honor de San Telmo. Revillo de Toro fue, por cierto, autor de ese retrato más conocido de Canales. La colectiva de 8 pintores de la Academia, que reunió obras de Luis Bono, Virgilio Galán, Rodrigo Vivar, Torres Mata, Francisco Hernández, Estrada Romero, Esteban Arriaga y Gabriel Alberca. La colaboración en el monográfico anterior, el monográfico de la revista cordobesa Ánfora Nova, en una exposición monográfica sobre el paisaje, o las introducciones muy interesantes a la edición facsimilar que se hizo por Ángel Cafarena del libro de Moreno Villa sobre Velázquez, o en fin, ya en la década de los 90, la introducción al catálogo de la gran exposición que hubo de pintura del 19, de la colección Unicaja, que él comisarió. En una de aquellas presentaciones escribió: «Tengo el convencimiento de que gracias a unos pocos asistimos en Málaga al estallido de un verdadero renacimiento plástico. Si en poesía nos referimos a los años de la revista Litoral como una edad dorada, en pintura se referirán, no me cabe duda, a nuestros años, valorándolo como se valoran los fenómenos difícilmente repetibles». Pero de toda esta actividad relacionada con la dirección de la sala y el comisariado y las exposiciones, etcétera, lo que supuso un verdadero hito muy especial, porque se dio casi en los comienzos de la sala, fue en diciembre de 1971 la exposición de la Suite Volare de Picasso, nada menos, que fue la primera vez que se hizo una exposición de Picasso en Málaga. Eso sí, fue, como digo, en diciembre del 71. Exposición para la que se hizo un pliego con introducción del académico Sebastián Subirón, y creo que luego contenía la relación de todos los dibujos, todos los dibujos que componen la Suite Volare y la reproducción de 4 de ellos. Fueron varias, por cierto, hablando de Picasso, las participaciones de Canales en exposiciones o publicaciones de entonces relacionadas con Picasso. Por ejemplo, la expresión del homenaje
celebrado en la Galería Picasso, que existía en la Plaza del Teatro, o el libro, el artículo Picasso y Málaga, que se publicó en el monográfico de la revista de Occidente en el año 74, un monográfico que coordinó La Fuente de Ferrari, o el precioso homenaje editado por Caffarena sobre Picasso, en donde él contribuyó con un poema. Pero antes de este inciso, referido a la labor como gestor cultural para el Centro de Canales, de la que estuvo más de 30 años, antes estábamos en los dos libros siguientes a Port Royal, dos libros del año 70, Gran Fuga y Reales Sitios. La primera de esas dos publicaciones, Gran Fuga, es un largo poema de cierta complejidad formal que sigue una estructura musical. La relación de Canales con la música es intensa y arranca de la niñez. Dice, mi deseo, dijo, hubiera sido escribir música, mas para ello hubiera necesitado un aprendizaje precoz del que carecí. En el poema Al otro lado del muro, del libro que vendrá luego Ocasiones y Réplicas, recuerda la importancia decisiva que tuvo para su pasión musical y para su sentido del ritmo oír cuando era niño al otro lado del muro, se llama el poema, a un vecino en la céntrica calle Strachan, o calle de Calle cantar un aria de la ópera Manon. Ese vecino era el poeta Emilio Prado. En Gran Fuga, con 4 voces, Gran Fuga es un poema que son 4 voces, las que, a la manera de la Gran Fuga de Beethoven, pieza musical, reflexionan sobre un tema obsesivo, el tiempo que, en palabras del poeta, está irremisiblemente fugado por la siempre abierta escotilla del presente. El escoger esta forma de poema a 4 voces tiene el propósito de objetivar la experiencia, huir del sentimentalismo. Me apoyé, dijo Canales, en los últimos cuartetos de Beethoven como posible fórmula para expandir la voz, evitando de ese modo la engolada solidez y el yo cantarín. Así es que el tiempo y también Dios, las continuas referencias culturales, sobre todo literarias, y nuevamente lo vivencial, sensual, en identificación con lo natural, con lo divino, es lo que está presente en Gran Fuga. La complejidad de este largo poema tuvo años más tarde una lectura plástica en el libro de artista, la carpeta, contenía un libro de artista que preparó José Manuel Cabra de Luna en el año 2002. Consiste ese libro de artista en 8 grabados suyos de Cabra de Luna, más el texto de Canales. Fue una edición muy restringida, 26 ejemplares, de los que solamente eran venales, o sea, estaban puestos a la venta 19. Luego ya en 2020, años más tarde, con motivo de la celebración del 10º aniversario de la muerte de Canales y del 250 aniversario del nacimiento de Beethoven, por tal motivo, la Academia de San Telmo hizo una edición facsimilar de aquel extraordinario libro de artista. Aquí lo que se ve en es el momento en que Cabra de Luna le presenta el libro de artista y lo firmaron ambos, etc. Pero 20 años después de lo que acabamos de ver en la foto anterior, pues la Real Academia de San Telmo hizo una edición facsímil de ese extraordinario libro, que contiene, en este caso, el poema de Canales, los grabados de Luna, con el acompañamiento, en este caso, claro está, de la partitura de Grosse Fuge de Beethoven, con prefacio además del barítono malagueño Carlos Álvarez, e introducción del propio Cabra. En esta edición de artista que hizo Cabra de Luna es donde más claramente se pone de manifiesto la fusión entre palabra o poesía, música y pintura. En los grabados, cada una de las 4 voces del cuarteto está representada en una serie de trazos geométricos que remiten a los neumas de las partituras de la música antigua, las partituras
esculturas que están en las catedrales, etc. Están representadas esas voces, digo, por un color distinto cada una. Está el rojo, el rojo, efectivamente, el azul, que es otra voz, el amarillo, otra voz, y el verde. Son las 4 voces del cuarteto de Gran Fuga, que en principio aparecen solas. Son trazos extraños que aparecen solos, 4 voces que cantan. Bien. En segundo lugar, esas voces se van mezclando, en principio, a manera de diálogo, 2 voces que dialogan. Primero un dúo de azul-amarillo y otro dúo de rojo y verde, para finalmente ofrecerse en un grabado policromático, digamos, las voces todas completas. Y finalmente, el octavo grabado de ese libro de artistas es lo que sería, digamos, la partitura, la trama que explica el por qué esos dibujos están como dispersos de manera, digamos, aisladas unas de otras, porque es, digamos, la forma en que está concebido el entramado, lo que sería la partitura, en este caso pictórica, de esa obra. Esa relación con la música se ha manifestado no solamente en este poema, sino también en, por ejemplo, la publicación de décimas de tono menor, son una serie de décimas a las que le puso música el maestro Pedro Gutiérrez Lafuente, que se publicó en Madrid. Ese es un folleto muy leve, ni siquiera está en el legado Canales. Además, yo no lo tengo aquí en Málaga, ni siquiera está en el legado Canales. Me extrañó el otro día la bibliotecaria cómo Canales no tenía eso recogido cuando está aquí todo súper medido. Ya le llevaré yo información sobre eso. Gran Fuga figura luego en el poema de cierre del siguiente libro, que es Reales Sitios. Libro que se abre con una cita de Noel Arnaud, una cita que dice: yo soy el espacio en el que estoy. Estamos ahora ante un libro que en su intencionalidad de recuperación tiene mucho que ver con el cantado. Si allí se recuperaba un tiempo, desde la infancia, a través del recuerdo de lo vivido, en un espacio concreto, en el cantado, aquí, en Reales Sitios, se trata de recuperar los múltiples espacios en que discurre el tiempo de una vida, las múltiples casas en que él ha ido viviendo. Y además otras casas, una propuesta de relación afectiva entre el ser humano y el espacio que habita, pasando, además de por su propia casa, por otras, como por ejemplo los templos, en el poema Casa de Dios, o la de algunos amigos, por ejemplo, Casa de Vicente, por Vicente Alexandre, o Casa de Jorge, por Jorge Guillén. Las referencias en el caso de este recorrido doméstico son abundantes. La pintura, por ejemplo, aparece referencia a Arnold Böcklin en el poema Casa del Tiempo, a Picasso en Casa del Té, a Gauguin en Casa del Trópico, a un grabado medieval de Ars Moriendi en Casa del Vino, o un grabado del monje Johann Zach en Casa de Uno que es su propia casa, porque ese grabado lo tiene él en su casa. También al cine, película Hiroshima Mon Amour de Alain Resnais en Casa de los Sueños, que es la casa del cine. Por ejemplo, también referencia al cine al actor Douglas Fairbanks en la película El motín de la Bounty o el Sinbad el marino, en Casa del Trópico, donde también hay una referencia a la música en la mención a un preludio coral y fuga, hasta llegar al yo, a la casa de uno. Ya estoy entre mis libros. Otra vez los paisajes colgados se repiten y las voces también. Y aparece entonces, él era un gran melómano, aparece entonces la música de Brahms y de Beethoven. La música está también de forma sustantiva, puesto que afecta al planteamiento poemático e incluso a la estructura de la obra en un libro como Requiem andaluz. Recuperación de lo perdido, estructura unitaria y composición con base musical son los pilares de un poema como Requiem andaluz del año 72. Junto a Gran Fuga es este el poema de mayor elaboración formal
de Alfonso Canales. El acopio de sus saberes culturalistas, retóricos, en cuanto a la ordenación de la disposición y al material, están aquí al servicio de una experiencia personal dolorosa, clarísima fusión de vida y cultura en que la compleja estructura formal de la obra tiene un claro valor significante. La sustancia del poema parte de lo más cercano, la madre, la muerte de la madre del poeta. Pero ya hemos visto que Canales huye de cualquier forma de estridencia. De ahí la búsqueda de la forma adecuada. Dice: traté de liberarme de un agudo dolor sometiendo sus punzadas a un implacable tratamiento formal, de manera que la intensidad del grito quedara partida en dos. De nuevo me sirvieron los recursos musicales. Al abordar la factura del Requiem, pensé en el segundo tiempo del concierto para dos violines de Bach, inigualable modelo de reposada y reportada esquizofrenia. El poema se concibe como una elegía a dos voces en que en varios lugares se habla de una música de fondo y se advierte que suena Debussy en la vecina estancia. Un poema que a lo largo de 41 fragmentos remite a tiempos distintos, marcados tipográficamente con letras redondas y cursivas. El de la historia, una de esas tipografías apunta a la historia de la madre de Pesuñé y a la otra a la historia de su agonía. Todo con un enfoque puramente humano, la historia de una relación materno-filial. Ambas voces corren en paralelo hasta llegar a la mitad del poema, después de haberse nombrado otra vez a Dios. A partir de un momento determinado empiezan a entrecruzarse las voces hasta que finalmente termina una especie de polifonía fónica en la última parte. Veo que estamos ya muy avanzados, me queda todavía un poquito. Entonces, decir simplemente que a partir de ese Requiem andaluz, en los libros que han de seguir, por ejemplo, el siguiente es Año Sabático. Año Sabático es un libro que tiene 365 fragmentos en prosa poética. Es un libro extraordinario en el que las referencias culturales son extremadamente extensas, tanto las pictóricas como las musicales, como las cinematográficas, de todo tipo. Es un libro amplio, es un libro que de ninguna manera, que de ninguna manera, Épica Menor, que es el inmediatamente anterior, es un libro que apunta a la cultura clásica, y es como, digamos, la épica menor es como un guiño a la épica antigua, pero trayéndosela a lo cotidiano. Año Sabático, que desde que yo hablaba ahora, tiene que ver con ese acercamiento día a día, Año Sabático, 365 poemas en prosa, que, como él dice, están muy bien medidos, son una prosa engañosa. Sigamos lo siguiente: El Canto de la Tierra es otro de esos libros que tiene mucho con la musicalidad. Es un libro que es sobre la tierra, sobre la naturaleza, un tema que ya había tratado Canales, pero que tiene que ver también con un guiño a Mahler, a Gustav Mahler, que, como sabemos, tiene una sinfonía que una serie de canciones, leads, pero con estructura de sinfonía, y que eso lo aprovecha Canales para hacer ese diálogo, otra vez, música y literatura y poesía. Glosa, que es hay poca referencia, tanto en Glosa como en El Puerto hay pocas referencias musicales, sí culturales y sí literarias, que son muchas. Glosa es un poema que trata sobre la glosa que él hace del famosísimo poema de Rubén Darío, Dichoso el árbol que es apenas sensitivo. Entonces va glosando el poema en una obra extraordinaria, en que hay un poema sobre el tiempo, sobre el cumpleaños, que es fundamental. El Puerto, igualmente, que tiene que ver con una referencia antigua también a la clasicidad, y que contiene un poema que yo me aconsejo que lean, que es El toro Lázaro, que hace referencia, toro Lázaro, al toro resucitado, un toro que es devuelto a los toriles, y entonces los demás en la dehesa, los demás toros le preguntan que qué tal en el más allá, y entonces él los engaña y tal, cuando ha sufrido una verdadera agonía de pinchazos, ¿verdad? Poema siguiente, en momento musical, es un cuaderno breve que editaron José Infante y Pepe Bornoy en la colección
jazmín que ellos tenían. Es un poema que tiene que ver con la Sinfonía Incompleta de Schubert. Es un poema de varias partes, breve, pero en fin. Ocasiones y réplicas es el último de sus libros publicado en vida. Y tiene que ver con la cercanía. Hay un poema, estoy viendo ahí, que se llama Ciudad Madre, en que se ve claramente la fusión de él con la ciudad, como si fuera su madre, y de la que incluso no ha salido aún del útero. Es como si no hubiera nacido, como si está encerrado en el útero materno, que para él es la ciudad de Málaga. Tres oraciones fúnebres son tres poemas extraordinarios, muy barrocos. Uno de los cuales, el que más interesaría aquí, es el que tituló Sic Transit, que tiene que ver con el barroco, con el gran pintor barroco sevillano Juan de Valdés, Valdés Leá, vamos, que él homenajeó en varias ocasiones. Valdés Leá en el poema Sic Transit y en otros lugares. Luego, finalmente, el libro póstumo de Canales, que es, antes de morir, claro, evidentemente, publicó lo que se llama Los Poemas Mayores, sus grandes poemas en la colección Ciudad del Paraíso, un libro extraordinario que contiene pues, los poemas mayores suyos, los que él consideraba, digamos, poemas unitarios. Y finalmente, este libro de los poemas de la Teja, que él no llegó a haber publicado por entero. Publicó 2 cuadernos previamente, el Cuaderno de la Teja, Poemas de la Teja y Nuevos Cuadernos de la Teja, y después de muerto, al poco tiempo de su muerte, Cabra de Luna y yo lo editamos en esa colección Ciudad del Paraíso, y es un libro impresionante que tiene que ver con la muerte. Job, la referencia a Job es la referencia a la Teja, mejor dicho, es la referencia a cómo Job, en el libro de la Biblia, se va, digamos, limpiando las pústulas que le salen con una teja cuando había caído en la total, digamos, lejanía de Dios, etc. Es un libro altísimo, pero cercano, altísimo en cultura como oculta, pero muy cercano en la lectura. Ha sido todo esto un poco apresurado, con mi llegada aquí esta mañana, corriendo camino de Suárez arriba, espero que les haya sido útil, por lo menos como deseo de acercamiento a la obra de un grande, sin duda ninguna, de la poesía española. Muchísimas gracias. Terminamos con la visión de Rebolledo de Toro sobre Canales, y espero que, como digo, le haya sido útil esta información. Muchas gracias, Paco. Bien, yo sé que es un poco tarde y como hemos empezado tarde, terminado tarde, hay un acto ahora aquí a las 2, así que no podemos entretenernos mucho. Si alguien tiene alguna pregunta que necesita satisfacer sin más remedio porque no va a poder descansar ni dormir, ahora a la salida, ¿verdad? La podemos compartir. Yo doy las gracias a Paco, que ha hecho un extraordinario trabajo haciendo esa visión. Todavía no se había hecho, Paco. No se había hecho ese repaso, y os comento a todos los profesores que están presentes y también a vosotros que la Universidad de Málaga tiene toda esta información relativa a su ejercicio al frente de la caja de ahorro de Ronda, de la sala, perdón, de Antequera, de la sala de exposiciones, y bueno, todos los libros, quitando esa recibilla, y todo a disposición de la comunidad universitaria. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Nos emplazamos ya, mis alumnos de la tarde a la tarde, y los alumnos de mañana a la semana que viene, el viernes por la mañana, y a los demás que quieran asistir a las jornadas el próximo día, el 19 de diciembre. Muchas gracias. Pero es que ya te hablo.